Y dar comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde poder estar con nuestros hermanos. Señor, en esta hora, aprendiendo cada día más de tu palabra, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, pidiéndote que tú seas nuestra lumbrera y conocer cada día más de ti, Padre Santo. Ayuda a los hermanos de las redes, los que nos están mirando en los distintos lugares, los hermanos que están aquí. Ayúdanos, Padre Santo, a poder explicar y poder entender de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo. Amén y amén. Dios les bendiga, los hermanos reciban su asiento los que están aquí. Dios bendiga a cada uno que ha podido llegar en esta tarde. Estamos con hermenéutica, estudiando esta materia tan rica para el conocimiento de la Biblia. Y hoy vamos a ver la Biblia, su propio intérprete, ¿no? Que es la regla fundamental de la hermenéutica, y para entender la palabra de Dios no tiene que saltear esta regla, esta única regla y la más importante de todas, ¿no? La Biblia, su propio intérprete. Hemos visto la clase anterior que nos vamos a encontrar con grandes abismos históricos, culturales, filosóficos, de idiomas, y eso a veces nos hace un pequeño obstáculo para que podamos comprender completamente la Biblia, ¿no? A través de la hermenéutica y más adelante avanzando vamos a entender muchas cosas que nos va a traer luz para la comprensión de la palabra de Dios. Bien, recordemos que únicamente en caso de dificultad, no en cuanto en sencillo y claro, precisamos los consejos de la hermenéutica para que nuestra interpretación sea correcta. Cuando nos encontramos en algo oscuro, en un versículo que no entendemos, que no comprendemos, ahí vamos a aplicar la hermenéutica, vamos a estudiar el versículo, o vamos a estudiar sus contextos, vamos a ver qué dice la Biblia sobre todo eso que usted no entiende, ¿sí? Si ignoramos este principio, encontraremos aparente apoyo en las Escrituras para funestos errores. Si tomamos palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la Escritura explicarse a sí misma, encontraremos apoyo para cualquier error en la Biblia. Habíamos hablado en clases pasadas que con la Biblia se puede probar cualquier cosa, ¿no? Cualquier doctrina, y ahora vamos a ver algunas, y según la Biblia su interpretación, cómo ellos malinterpretan algunos versículos y lo toman para sí, para, bueno, apoyarse en la Biblia en diferentes religiones, diferentes ocultismo, y como hablaba el pastor, cosas espirituales que están erradas y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. De esta forma, los judíos aparentemente encontraron apoyo para rechazar a Cristo. También de la misma forma los papistas encontraron aparente apoyo en las Escrituras para los errores del papado y las matanzas relacionadas con los mismos, para no hablar de la Santa Inquisición, otros errores terribles. Si encuentran apoyo los espiritistas para su reencarnación, los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos, los burladores para las contradicciones, los testigos de Jehová para sus errores, los blasfemos, el ejército de salvación para su pretendido militarismo, así los adventistas, los Jesús solo y los otros. Bueno, algunas de las religiones, pero la mayoría de las religiones que hoy hay en el mundo se apoyan en la Biblia, y la mayoría tienen la Biblia. Ahí, como contaba el pastor en la clase anterior, aún los curanderos, aquellos donde va, tienen la Biblia, y se apoyan en la Biblia, y a veces en el nombre de Dios hasta hacen algunas curaciones también, porque se imagina si va en el nombre del diablo, ¿no? O en el nombre de algún demonio, saldrían corriendo, ¿no? Pero bueno, ellos tienen algunos apoyos. Según los judíos rechazaron a Cristo teniendo más de 300 profecías que se cumplieron en su vida, sabiendo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y sin embargo lo rechazaron. Rechazaron porque ellos estaban esperando otra clase de Salvador, ¿no? Los judíos
esclavizados por los romanos. Ellos pretendían que iba a venir como la profecía decía, había una profecía, si el Salvador los libertará, los sacará de allá en el libro de Isaías. Y ellos esperaban ese libertador, aquel que los saque de la esclavitud de Roma, aquellos que venga a derrocar el gobierno de Roma, al César. Y cuando llegó Cristo, no era ellos lo que esperaban y no creyeron en él. Por eso, mire, en algunas profecías sobre Cristo, Isaías 19, 20, algún hermano puede leer 9:4 de Isaías, profeta Isaías. Entonces ellos no creyeron en Jesús, porque no era lo que la profecía decía, no era lo que ellos habían entendido. Mire Isaías 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Bueno, alguna de lo que ellos esperaban, ellos esperaban ese superhéroe, vamos a llamarle de esa manera, que iba a sacar el yugo de ellos esclavizados por Roma, ese imperio tan cruel que se llevaba todas sus riquezas y ellos no tenían libertad. Y bueno, esperaban ese Salvador. La profecía decía, esperaban de esa manera y vino Cristo y no era lo que ellos estaban esperando. Isaías 19:20, otra profecía sobre lo que ellos esperaban. Se da por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Ellos estaban esperando ese Salvador, ese príncipe. Por allá cuando Jesús hace un milagro y multiplica los panes y los peces, había gente que creía que estaba con él en ese momento. Y dice que alguno dijo, sí, este es el Cristo, este es nuestro Salvador. Y dice que lo quisieron hacer rey sobre ellos. Jesús, entendiendo que no había venido para eso, para algo político, que no había venido para lo que ellos estaban esperando, aquel que lo iba a libertar de ese opresor, dice que escapó de entre de ellos. San Juan capítulo 6 dice que escapó de entre de ellos. San Juan capítulo 6 versículo 14. Porque él entendió que ellos lo que querían es hacerlo rey. Dice que lo alababan y decían, sí, este es. Pero algunos de los pocos, y él salió huyendo y no era esa la intención de él. Él dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Eso era lo que él predicaba y por eso muchos de esos fariseos, aquellos que conocían la ley, conocían la palabra, no creían en Jesús. Juan capítulo 6 y versículo 14. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Se salió corriendo, dijo, no, yo no vine para esto, yo no vine como ellos estaban pensando. Y por eso muchos de aquellos no creyeron en él. Ellos estaban esperando el libertador, el que lo iba a sacar de ese opresor, de esa esclavitud, y el Señor había venido para la salvación de su alma, ¿no? De su pueblo, y por eso no creyeron en él. Los espiritistas, aquellos que creen en la reencarnación, bueno, ellos dicen que allá Jesús habló de esto y dijo que Juan el Bautista era Elías. Y malinterpretaron la escritura. Y vamos a ver que Jesús mismo dice esto, Mateo 11, 14, ¿algún hermano puede leer? Mateo 11, 14 y 17, 12, ellos hablan de la reencarnación. Como Elías fue llevado al cielo, no vio muerte y que después estaba reencarnado en Juan Bautista. Jesús decía esto con esas palabras y ellos malinterpretaron la palabra. Y usted hoy está teniendo luz de la palabra. Mateo 11, 14.
y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Estaba hablando de Juan el Bautista. Y él hablaba esas cosas, decía que él es el Elías. Y entonces algunos dijeron, bueno, reencarnó en Juan Bautista. Mire, Mateo 17:12 también. Mas os digo que aquel Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Estaba hablando de Elías, Elías ya vino, no le creyeron, hablando de Juan el Bautista. Entonces ellos se apoyan en esos versículos para decir que la reencarnación existe y que, bueno, y que esto es bíblico también, que reencarnó. Pero si usted quiere entender la palabra, la Biblia, su propio intérprete, va a buscar sobre la vida de Juan el Bautista, va a buscar qué hizo Juan el Bautista, y a él mismo le hicieron esta pregunta. A Juan el Bautista le hicieron esta pregunta y le dijeron, ¿vos sos Elías? ¿Vos sos el Elías? ¿Y qué contestó él? ¿Saben los hermanos? Él contestó, no, yo no soy Elías. El mismo Juan Bautista, Juan capítulo 1, versículo 21. Juan, capítulo 1 y versículo 21. Le preguntaron a él, ¿tú eres el Elías? No, a veces la Biblia mal interpretada. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondiendo, no. No, dijo, yo no soy Elías. Ahora, ¿qué quiere decir o qué estaba diciendo Jesús o qué dice la palabra que era Elías? Había una profecía sobre Juan el Bautista. Por eso tiene que ir a la Biblia y no se pueden, y vamos a ver más adelante, no se pueden tomar versículos aislados, frases aisladas, porque podemos probar cualquier cosa. Y él mismo dice allá en el libro de San Lucas una profecía sobre él. ¿Cómo era que venía Elías sobre él? Mire, libro de San Lucas capítulo 1. Ahí está la aclaración, la profecía sobre Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso era lo que él estaba diciendo. Es una profecía sobre Juan el Bautista. Que él iba a ir con el poder, con el espíritu de Juan el Bautista. No que iba a reencarnar Elías en Juan el Bautista. Esto no es bíblico, no existe la reencarnación. Por eso la Biblia es su propio intérprete. La regla fundamental que tiene que estar en nuestro conocimiento, hermano. Y no tomar textos aislados, no creer lo que uno dice. A veces aún en el pueblo evangélico, alguno repite o hace algo y yo le he preguntado a algunos, ¿por qué practicas lo que haces? ¿Por qué lo haces? Y me han dicho, no sé, porque el pastor dice que no se puede hacer. Pero no saben por qué. ¿Por qué no se puede hacer, no se debe hacer? Muchas de esto porque alguno dijo, o porque a alguno se le ocurrió, o porque alguno entendió que era así, como los espiritistas, esta clase de gente que cree en esta reencarnación y se apoya en la Biblia misma. Pero no era que estaba hablando que era Elías, sino que era el espíritu y el poder de Elías que tenía, que iba a estar con Juan el Bautista, que iba a acompañar en su ministerio. Los papistas, los católicos, aquellos que dicen que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, el apóstol Pedro. Incluso en allá en la Catedral San Pedro, ahí en Roma, abajo dice que están los restos del apóstol San Pedro. Y que el Papa de vez en cuando va a orar ahí con San Pedro, va a orar al lado del cajón. Esto es lo que hablaba el pastor en la clase anterior, va a orar con los muertos. Ella no está ahí, y si está, si es verdad que son sus huesos, sus restos, no sé, él ya no está ahí, no queda nada. Él está allá con el Señor ahora, Pedro, ¿no? Él está allá en la presencia del Señor, pero dicen algunos que el Papa a veces va a orar allá en el sótano, como tenemos acá, dice que ahí están los restos del apóstol Pedro. Bueno, dice que él fue el primer papa de la Iglesia
católica. ¿Qué se basa en ello? Donde Jesús le dice, allá sobre esta roca, Pedro, sobre esta roca, tú eres roca fuerte, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Mire la interpretación de la Biblia, ¿no? La mala interpretación. Algunos han investigado hasta dónde estaba la casa de Pedro, cerca del mar de Galilea, y dice que encontraron algunos restos antiguos, y como el Señor le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice que encontraron una iglesia antigua en esas ruinas. Se ve que alguno dijo esto era la casa de Pedro, y ahí hizo una iglesia, no sé cuántos miles de años atrás, y en alguna excavación arqueológica encontraron restos que parecía ser una iglesia antigua y más abajo unos cimientos de otra casa que donde se dice eran los restos de la casa del apóstol Pedro. Hoy es un lugar turístico, hoy se puede visitar allá en Jerusalén, ¿no? Donde está cerrado y se ve algunas ruinas, algunos restos que dice que es la casa de Pedro. Ahí estuvo Jesús, hizo algunos milagros en ese lugar, pero se ve que alguno entendió y fue y edificó allá una iglesia sobre Pedro. ¿No? Esto lo vamos a encontrar en San Mateo. Usted muchas veces habrá escuchado predicar sobre esto, ¿no? De esta piedra, San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esa piedra. Y Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y bueno, después más abajo dice que él era la llave del reino, ¿no? Por eso algunos de los católicos dicen, ahí está San Pedro, cuando ven con muchas llaves, ¿no? En algún lado San Pedro, porque supuestamente Pedro va a tener el llavero del cielo, ¿no? Algunos creen esto. Después vamos a ver porque hay símbolo, lo que significaba la llave, lo que el Señor le quiso decir a Pedro. Y si Pedro fue y sobre él edificaron la iglesia, como entendieron algunos, yo creo que el Señor Jesús estaba hablando con Pedro y él le decía, sobre esta roca edificaré la iglesia quizás, ¿no? Sobre esta roca. Y algunos entendían que le estaba diciendo Pedro, que Pedro era la roca y que sobre él. ¿Saben por qué? Porque el mismo Pedro, si vamos a la interpretación de la palabra, mire, para que usted entienda la interpretación, vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pedro predicando uno de sus primeros mensajes, libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 11, él habla de esta piedra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora el propio Pedro está predicando de cuál era la piedra reprobada por los edificadores, la piedra del ángulo, la piedra principal, la base donde se iba a fundar, Jesucristo. Y él mismo en su carta, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, él habla de esa piedra viva, Jesucristo. Él dice allá esa piedra viva, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Entonces la Biblia, su propio intérprete, usted quiere entender si esto era así, no era así. Va a ver que el mismo Pedro acá diciendo quién era la piedra reprobada, y ahora en su carta él habla de esa piedra viva, la cual también rechazaron algunos los edificadores, ¿no? Él está hablando de Cristo Jesús, él era la piedra, no era Pedro. Pero algunos dicen, y bueno, se basa en que Pedro fue el primer papa, para nosotros el primer pastor de la iglesia, ¿no? Y sabemos que Pedro era casado, porque Jesús allá hizo el milagro con la suegra de Pedro, dice que le sanó a la suegra, ¿no? Estaba enferma la suegra y el Señor Jesús hizo un milagro y sanó a la suegra. Entonces si tenía suegra es porque tenía esposa. Y por allá el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que Pedro andaba con una que estaba acompañado, quizá con su esposa, no dice el nombre, no dice quién era. Yo supongo que era Pedro, estaba casado, él andaba con su esposa llevando en esos viajes misioneros, visitando las iglesias. ¿No? Y dicen que es el primer papa y bueno, no tiene fundamento bíblico. La Biblia, su propio intérprete. ¿Y quién es la piedra viva? Encontró un hermano, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7.
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. La piedra del ángulo, la piedra principal, es Cristo. No era Pedro. Es Cristo la piedra. Pedro fue una parte fundamental, uno de los principales apóstoles y que iba a ser pastor de la iglesia, ¿no? Iba a ser uno de los primeros pastores, pero nada que ver cómo se apoya la iglesia católica o los papas, o para decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia, y por eso está Pedro ahí en el sótano y arriba está la iglesia. No tiene ningún fundamento bíblico, ¿no? Y nosotros tenemos la Biblia como intérprete, nosotros que conocemos la palabra, y así cualquier hermano que quiere predicar la palabra tiene que interpretar la Biblia, tiene que recorrer, buscar. Eso es lo que vamos a ver a medida que vamos avanzando en la hermenéutica, cómo nos va a ir dando luz, claridad en la palabra de Dios. Los adventistas se apoyan según el sábado, ustedes saben, día de reposo. No prenden fuego, no compran, no cocinan, y se apoyan en la Biblia y se guardan el sábado, ¿no? Nada que ver con nuestro sábado. Nosotros estamos en sábado, hoy estamos en sábado, ¿no? ¿Está en sábado usted? Usted, si creyó en el Señor Jesús, dice que estamos en sábado. ¿Sabía usted? Estamos en reposo. Si creyó en el Señor Jesús, ellos buscan apoyo allá en el sábado, guardando algunas reglas, algunas leyes y creyendo que así van a agradar a Dios. Pero Dios de lo que quería algo del pueblo judío, el pueblo muy ambicioso, trabajador, hasta el día de hoy usted conoce, los judíos son conocidos por tener dinero, son conocidos por les gusta el trabajo, les gusta estar allá, y el Señor y Dios mismo le había puesto un día específico. Digo, trabajaré seis días, pero el séptimo día descansarás. Decía ya una palabra: no sea que venga el Señor y te encuentre en el campo el día de reposo. No sea que venga el Señor y te encuentre no estando en su casa. Él había especificado un día para que le alabaran, para que le adoraran. Veo que tenemos algunos evangélicos medios que guardan el reposo también. Nosotros tenemos algunos, congregan solo los sábados, otros solo los domingos, otros solo los jueves, y así tenemos algunos que les gusta según el día. Porque los miércoles que hay enseñanza no les gusta. Los sábados les gusta escuchar al pastor Sergio, entonces vienen los sábados. Los domingos tenemos allá porque le gusta el pastor Pablo, allá van los domingos, seguro está, el domingo está. Otros son algunos que, bueno, no guardan estrictamente el sábado, pero tienen un día en común, ¿no? Era religioso. El que cree en el Señor Jesús está en sábado, nuestro sábado es Cristo. Si creímos, dice Hebreos, creímos en Él, entramos en reposo, entramos en ese sábado. Ahora, cuando el Señor venga a buscar en su iglesia, vamos a entrar en el reposo eternal allá. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, ese sábado, ese milenio allá en la presencia de Dios, ese va a ser nuestro sábado, ¿no? Hebreos capítulo 4 habla de esto. Si quiere, el hermano puede leer un versículo. Jesús mismo le dijo aquello cuando él iba y hacía un milagro en el día de reposo: estás violando la ley, ¿qué estás haciendo? Y él le decía: necio, si su asno, si su vaca, si su animal no cae en un hoyo un día de reposo, ustedes no le van a sacar, le van a dejar morir ahí, ¿no? ¿Qué tenía que ver esto? No era esto lo que el Señor quería de ellos. Pero ellos habían entendido de esa manera, y hoy tenemos gente en nuestros días que, bueno, quiere guardar el sábado, le gusta guardar el sábado. Nosotros hemos tenido algunos en algún anexo que vinieron con este conflicto del sábado, que querían guardar el sábado y que no entendían lo que era el sábado, y no entendían la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra,
por no oír acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, versículo 3. Pero De la lo manera que dijo, por tanto, juraré y miraré en la ira y no entrará en mi reposo. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de Cristo, del Señor. ¿Usted creyó? Está en reposo, estamos en sábado, no es necesario guardar el sábado. Bueno, sí es necesario guardar para venir a la casa de Dios, pero se atan algunos en sus quehaceres, en sus trabajos y a veces se pierden el culto. No, pero nosotros no es solamente el sábado, el día, sino que estamos en nuestro reposo continuamente. La palabra, su propio intérprete, así lo Jesús solo. Y bueno, todo lo que hemos leído y usted escuchó, se apoyan en la Biblia para probar lo que ellos creen o lo que ellos digan. Buscan un versículo aislado, un poco de acá, un poco de allá. Lo Jesús solo dice que por allá Pedro estaba ahí donde leímos, estaba predicando uno de sus primeros mensajes y él allá dice: bautícense en el nombre de Jesús. Y no aparece otro nombre, ¿no? Y él los bautizaba, dice, en el nombre de Jesús. Y se apoyan en ese versículo aislado cuando el Señor dijo: vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese era el mandato, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Hoy yo tengo alguno por allá que está bautizado solo en el nombre de Jesús. Y tengo un conflicto porque no se quiere volver a bautizar. Porque ese bautismo no es válido. El bautismo es aquel que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sumergirse, ¿no? Sumergir una muerte, eso significa el bautismo, de muerte a vida, sepultura. Eso es lo que significa sepulta, nace una nueva vida. Porque por allá tenemos aquellos también que empiezan a salpicar agua, o llevan un vasito, o le tiran allá en la cabeza como hace la iglesia oficial, allá alguna criatura, algún niño, que no tiene nada que ver esto con el bautismo bíblico, ¿no? Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Un bebé no tiene conciencia, no tiene noción, ellos no tienen pecado, son inocentes, y los bautizan. Muchos de los que están acá los bautizaron cuando fueron niños y ni se acuerdan de su bautismo. Gracias a Dios que salió a la luz Cristo, el Evangelio, y nos anunciaron este mensaje de salvación. Creímos y luego recibimos el bautismo de Jesucristo, el bautismo bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Esto no tiene fundamento. Yo digo, quizá Pedro, como muchos de nosotros, estaba predicando y allá en la predicación enérgicamente, ¿no? Cuando uno está predicando y a veces nosotros leemos la Biblia y decimos en el nombre de Jesús, porque por ahí nos parece largo decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer porque sería lo correcto. Y quizá Pedro en ese apuro dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Y tomaron ese versículo para decir que es Jesús solo. Y no hay otro. Así como tenemos los Jesús solo, tenemos los otros, ¿no? Que creen solamente en Dios. Los testigos de Jehová, y solamente es Dios y no hay otro para ellos. Y no existe. Y Jesús dice que es un profeta. Y Jesús dice que es un Dios también, pero con menos poder. No es el todopoderoso como el Padre. Por eso son los testigos de Jehová. Y toman versículos aislados para probar. Allá dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios y no hay otro fuera de mí. ¿No? Y toman esos versículos aislados para decir que es solo Jehová y no hay otro. No, fuera de él. Y porque por allá Jesús también dijo: yo voy a mi Padre y vuelvo, y mi Padre es mayor que yo. Y ya está, Jesús ya no tiene el mismo poder. Claro, era mayor porque él estaba acá primero. Estaba acá en la tierra y él se despojó de toda deidad. Él se despojó de todo lo que... Imagínense si él venía con todo su poder, ¿no? Por allá dice Pablo: es ejemplo de mí como yo de Cristo. ¿Y quién podría ser ejemplo de Cristo si venía con todo su poder, con toda su autoridad? ¿Quién iba a poder ser? Sin embargo, él vino, dice que renunció, dejó todo su poderío, dejó toda su majestad allá en el reino de los cielos, y se hizo carne, se hizo hombre. Acá en la tierra tuvo que aprender como nosotros. Acá en la tierra tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidad como cualquiera de nosotros, se cansó, tuvo que ir a dormir, tuvo que ir a orar. Yo tantos cristianos que no les gusta orar.
Pero Jesús tuvo que ir a orar y oraba, iba y oraba al Padre. Yo digo, gracias a Dios que la Biblia no dice en qué monte, pero dice que Él se apartaba al monte a orar, porque si no yo estaría cerrado allá y yendo a orar donde Jesús iba a orar, pero ninguno de los evangelios especifica dónde dice que Él se iba al monte a orar. Necesitaba la oración como cualquiera de nosotros, necesitó el bautismo del Espíritu Santo como nosotros. Los testigos de Jehová dice Dios solo, Jesús no tiene poder, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Y el Espíritu Santo dice la Biblia que es una persona. El Espíritu Santo también es Dios, nosotros creemos en la Trinidad. Allá en el principio, en el Génesis, estaba Dios formando la tierra y dijo, hagamos los cielos y la tierra, ahí estaba Cristo. Y dice allá que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ahí está la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, vamos a leer ese versículo porque ellos niegan la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, Mateo 3:16, ahí aparece la Trinidad. Bueno, leía algo, hablaba alguno con esto y yo le preguntaba sobre estos versículos y ellos decían, bueno, pero algunos versículos o alguna parte de la Biblia nosotros ignoramos porque tiene que ser para alguien especial, porque por allá Juan dice que es revelación de Dios y no es para cualquiera, ¿no? Y la verdad, la Biblia dice que no es para cualquiera y nosotros tenemos que dar gracias a Dios que Él nos las reveló. A nosotros, a los pequeños, a los inútiles, como dice allá Pablo en los Corintios, porque Él escondió esto de los más sabios. Ellos dicen, no, algunos versículos ya no, los obviamos, lo pasamos de largo porque no es, pero yo le digo, no, toda la palabra de Dios tienen que leer. Por eso nosotros estamos aprendiendo que la Biblia es su propio intérprete, ¿no? Y que no se puede aislar, no se puede tomar un versículo por acá, otro por allá y con eso formar una doctrina totalmente errada. Libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No? Nosotros creemos en este es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de Dios. Mire un versículo más para que usted tenga luz, entendimiento. Primera de Juan, carta del apóstol San Juan, primera, capítulo 5 y versículo 7. Tampoco allá teníamos algún hermano también que de repente le encontramos con un montón de libros de los testigos de Jehová. Y le preguntamos qué estaba haciendo. Y él dijo, bueno, estoy leyendo para poder predicarle, para poder ganarle, para poder entender lo que ellos hacen, ¿no? Yo digo, tiene que orar mucho, tiene que ser de Dios, no es para cualquiera, no porque trae confusión. Y además este hermano se confundió con muchos versículos de eso. Ya no creía, no quería que oremos, que confesara que Jesucristo es el Hijo de Dios, la oración de fe, que esto no era necesario y tantas otras cosas, ¿no? A veces porque tomamos esas cosas y tenemos que estar verdaderamente preparados para conocer aquella clase, porque gente muy idónea que escribió eso, gente que dibujó, tomó algunos versículos e incluso en algunos cambió algunas palabras o agregó algunas cosas, ¿no? Sin temor a lo que dice la palabra de Dios. Y esto trae confusión para muchos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, a la vez que son uno. La Trinidad, nuestro Dios, el cual nosotros servimos, hermano. Con la Biblia se puede probar cualquier cosa y se toma un versículo aislado, si se toma una frase aislada, entonces usted tiene que hilar toda la Biblia
antes de formar una doctrina, comprender algo, tiene que pasar por toda la palabra de Dios. La Biblia no se contradice de ninguna manera. Para eso estamos estudiando y aprendiendo, ¿no? Como clases pasadas hablaba el pastor del vino y de tantas otras cosas que toman versículos aislados y toman un poquito acá, un poquito allá. Y dicen, tenemos que tener dominio propio, tenemos que allá poder, si lo controla, Dios solo rechaza la borrachera y no el tomar un poco de vino, y tenemos que aislar todo. El vino trajo fracaso, trajo dolor, trajo ruina desde el principio de la humanidad. El vino solo trajo dolor. Por eso allá Salomón, el sabio Salomón dice, no miré ni cuando sonrojea el vino en la copa. Porque algunos dicen un poquito, una copita, incluso lo apoya con la ciencia, no solo con la Biblia. Los médicos dicen que una copa no hace mal y que se puede tomar y que es bueno. Pero la Biblia dice allá, la palabra es clara, no mires ni cuando sonrojea el vino allá en la copa, porque entra suavemente, entra despacito, pero dice que termina mordiendo como serpiente. Cuando te querés dar cuenta, estás embriagado. Cuando te querés dar cuenta, estás borracho. Cuando te querés dar cuenta, como todo vicio, no se puede dominar y no se puede controlar, ¿no? Entonces damos gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra, tenemos luz, y por eso el cristiano, el Hijo de Dios, no participa alcohol, ¿no? Como algunos tiene por ahí medio escondido, ¿no? Toma medio por allá, si total el pastor no te ve, la iglesia no te ve. ¿Sabe qué? Yo decía para algunos hermanos, yo tenía algún hermano que congregaba allá y una sobrina se enojó un día y le dijo, tía, culpa tuya. Y yo lo entendía y después me dijo, lo que pasa es que están enojados porque yo los llevé a la iglesia. En la iglesia escucharon la verdad. Conocieron la palabra, conocieron la doctrina, las enseñanzas. Y el apóstol Pablo dice, mejor me hubiera sido no haber conocido. Ahora que conoció y aquel que conoce y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es contado como pecado. Así que si no te interesa, estás escuchando en esta noche esto y tenés por allá tu tintito, tu reserva por ahí, como muchos siervos de Dios andan por ahí, y estás escuchando esto y ahora conocés la palabra de Dios, dice que te va a ser contado como pecado. Dios te bendiga en esta noche, ¿no? No sé con cuántos seguidores nos vamos a quedar si seguimos así nosotros. No sé con cuántos seguidores se va a quedar el pastor Sergio cuando se siga enseñando doctrina y palabra, ¿no? Dios les bendiga a los hermanos. La Biblia, su propio intérprete. Tenemos que aislar, tenemos que hilar, tenemos que investigar, tenemos que ver, conocer la palabra de Dios antes. Y así podemos ver tantas que se han probado según la Biblia, hermano. Si le permitieran a la Biblia, si le permitieran a la Biblia explicarse a sí misma, evitarían esos errores trágicos. Gracias a esos errores y abusos oímos decir que con la Biblia se prueba lo que se quiere. La mala voluntad o la pereza a veces del estudio, ¿no? La pereza, el leer, el investigar. Hablaba con algunos de mis obreros, le decía, cómprense un diccionario bíblico, cómprense una concordancia y vayan investigando, vayan leyendo. A veces la pereza de la Biblia, leer la Biblia en la casa, en los hogares, la pereza de venir a una clase y alguno dice no entiendo a veces y nos escucha y nos ve allá en los videos y no entiende, sabe qué distinto está acá y preguntarle al pastor, ahí lo que no entiende se saca la duda. De lo que no entiendo, ahí estaban los hermanos mostrando allá algún examen, preguntando sobre alguna cosa, sacándose la duda, es totalmente distinto, ¿no? Uno puede preguntar, pero a veces la pereza, el viajar, el venir, yo le decía el otro día al pastor, vamos a poner un límite, 10 kilómetros a la redonda tiene que venir, 15 kilómetros a la redonda tiene que venir, no estamos tan lejos. Hay algunos que están acá a la vuelta y hoy no están mirando por las redes. Hay algunos que están acá a la vuelta y no están mirando por YouTube, porque la fase de la casa más lindo, de la casa más cómodo, más feliz, ¿no?
Pero Dios bendiga a aquellos esforzados, aquellos que no tienen pereza, aquellos que tienen ganas. Y me decía un hermano, hoy aunque se me complique, voy a seguir viniendo, porque quiero seguir aprendiendo, porque en algún momento voy a aprender, en algún momento me va a entrar, ¿no? Y eso tiene que ser la necesidad de conocer, sacar la pereza de nuestras vidas. Tanta pereza para orar, tanta pereza para escuchar la palabra, para buscar de la palabra, y a veces nos quedamos con lo que dijeron, nos quedamos con lo que dice uno, o nos quedamos con lo que dice allá aquel. Pero qué lindo cuando tenés esa curiosidad y querés conocer más y querés investigar y querés conocer más de la vida de Jesús y querés conocer más de la vida de la iglesia, del fundamento, de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque lo hace cuánto y en casi la mayoría de todas las casas hay una Biblia. Y la mayoría conoce de este Dios. Y la mayoría del mundo, como estábamos viendo en esta fecha, estuvo celebrando esa Pascua y conociendo que hubo uno que se llamó Hijo de Dios y que fue crucificado en una cruz por amor a sus pecados. El mundo conoce, pero conoce así por arriba, le contaron lo que ve en la televisión, lo que dice alguno por allá, alguno por acá. No, qué lindo poder quitar esa pereza espiritual que viene en nuestra vida y poder seguir investigando, poder seguir conociendo y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos en estos errores grotescos como estamos viendo. Para que no caigamos en estos errores, y hoy como el pastor decía que la ropa es bíblica, pero ya no es tan necesario. Pero hoy tenemos pastores que se sacan la camisa y le tiran, le revolean la camisa porque dice, bueno, es bíblico, está en la Biblia. Y se sacan las camisas y por allá hay algunos ahí gritando y revoleando, y otro con el que tiene la unción y revolea el saco y qué sé yo, tantas cosas, porque bueno, se apoyan en la Biblia, es bíblico, decía el pastor, es bíblico. En aquellos tiempos era bíblico, no había cómo viajar, cómo ir de un lado a otro. Hoy puede estar de un lugar a otro y el que tiene un poquito más, incluso en avión, puede viajar y estar en una punta de la Argentina en 1 hora y media, en 2 horas, estar allá en Iguazú en 2 horas, orar por nuestros hermanos, quizá volver en el mismo día. ¿Se imaginan aquellos tiempos lo que era viajar 1.600 kilómetros, 1.700 kilómetros? A pie, a camello, el que más tenía una mula, se imagina. Entonces se llevaba la ropa, llevaban allá, alguno iba para un lado, el otro iba para el otro. No era para que vos te vayas ahora a la iglesia a tirar el saco, a revolear el saco. No es para que vos vayas ahora que venga alguno. Yo decía estos días se cree en Jesús porque había algunos pastores, mostraban algunos videos haciéndose lavar los pies, ¿no? Y así hay algunos quizá queriéndose que le hagan tocar el manto. Porque bueno, como a Jesús, yo digo, pero fue al revés, Jesús lavó a sus discípulos, fue al revés el asunto. Bueno, acá los pastores se estaban haciendo lavar los pies, así que no sé si se querían hacer Jesús o qué otras cosas, ¿no? A veces porque nos da pereza conocer de la palabra de Dios y nos da pereza interesarnos, ¿no? Vamos a orar en esta noche que quite toda la pereza de tu vida y puedas tener esa gana, ese anhelo, ese deseo de seguir aprendiendo de las cosas de Dios en estos días. Esta es la pereza, el estudio y la incredulidad, el apego a las ideas falsas, mundanas y la ignorancia de toda regla e interpretación probará lo que se quiere con la Biblia. Ningún creyente humilde, ningún docto de la verdad probará cualquier cosa con la Biblia. Aquel que conoce la verdad, tiene temor, busca. Al contrario, es el discípulo humilde, el docto, en la palabra, que sabe que la ley de Jehová es perfecta, que no hay error en la palabra, sino en el hombre, que no se añade ni se le quita impunemente al estilo satánico por cuanto Dios lo ha dicho, ¿no? En Apocalipsis dice lo que se escribió, se cerró allá el canón, que el hermano estaba hablando del canón del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22, se cerró, ya no entra más nada. Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. No se puede añadir, no se puede quitar, ya fue cerrado el canón, ya está cerrado. Y aquel que conoce la palabra de Dios tiene temor de esto. Sabe que es Dios en el asunto, como leímos, no fue hecho por palabra, por humanos de par, sino que el Espíritu Santo, como leía el pastor, fue el que guió a aquellos hombres a escribir la palabra. Por eso es inspirada de Dios, porque el Espíritu Santo, como Jesús le dijo a sus apóstoles, van a necesitar del Espíritu Santo. Cuando Él venga, les enseñará aquellas cosas. Lo que ustedes no comprenden ahora, lo van a entender después, ¿no? Y vino el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo, por eso ellos escribieron los evangelios años después. Van a escribir, y por allá Juan dice que él ahora entiendo la Escritura, escribe por allá en un versículo, ahora entiendo, ahora se le aclaró lo que Jesús decía. Ya vino el Espíritu Santo, aquel que le iba a enseñar. Aquellos cuando estaba Jesús, ellos no comprendían, hay muchas cosas de lo que veían o de lo que Jesús decía, pero cuando venga el Espíritu Santo les enseñará. Todavía esperen, allá vino el Espíritu Santo años después que Cristo fue crucificado. Ellos escribieron sus cartas, su parte de la Biblia, ¿no? Como Mateo, como San Juan, escribieron la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue de ellos, no fue porque ellos quisieron, sino que fue inspirada. Sí escribieron con sus propias palabras, sí escribieron en su época, sí compararon muchas cosas con cosas que ellos conocían, que ellos vieron o que era de ese lugar, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, no de su propia interpretación. Ya hemos leído 1 Corintios muchas veces que el Espíritu de Dios deja ya que la Escritura sea, ¿no es cierto?, de lo espiritual para lo espiritual, ¿no? Hacia lo espiritual. Era el Espíritu Santo guiando a aquellos hombres. Comprenderás mejor que nadie la Escritura comparando una parte con la otra, comparando lo espiritual con lo espiritual, usando la Escritura de tal modo que ella sea su propio intérprete. Si arrancamos palabras o versículos de su conjunto, frases sueltas, podemos contribuir a falsas doctrinas o doctrinas de demonio. Para tener muy presente, una doctrina no puede considerarse del todo bíblica antes de resumir y encerrar todo cuanto la Escritura dice de la misma. Un deber tampoco es el del todo bíblico si abarca y resume todas las enseñanzas, prescripciones y reservas que contiene la palabra de Dios. Tenemos que leer todo, tenemos que comprender. Ahora vamos a ir un poco más adelante en las próximas clases a comprender lo que es un texto con sus contextos. Esos textos aislados que a veces la explicación o la comprensión están en otro capítulo o en otro versículo. Ya vamos a avanzar a eso. Ya termino en esta noche, hermano. Si cuadra la ley, como cuadra la ley, no se pronunciará sentencia antes de haber oído las partes. No deje de examinar las partes antes de dictar sentencia. Sobre cualquier doctrina o enseñanza, es un delito establecer doctrina arrancando versículos o palabras del conjunto sin permitir a la Escritura explicarse por sí misma. Si no está en la Biblia, si no está en la palabra de Dios, si no lo puede explicar, no es de Dios esa doctrina, ¿sí? La Biblia su propio intérprete. Vamos a ir a un tema, vamos a buscar qué dice sobre ese personaje, vamos a investigar allá adelante, allá atrás, quitando la pereza, porque si nos quedamos con un solo versículo, nos quedamos con un solo pasaje y solo de eso arrancamos y queremos probar lo que dice la Biblia. Como leímos ahí, con la Biblia podemos probar cualquier cosa y eso no es nuestra intención. Queremos conocer más de Dios, queremos conocer más del Señor y que sea de bendición para nuestras vidas y fortalecernos en el camino. Falsos maestros, falsa enseñanza vamos a tener hasta que Cristo venga. Pero nosotros que vamos a conocer la verdad, vamos a estar preparados para ellos.
para que no seamos engañados. Como muchos dicen que en el último tiempo van a ser engañados. Hay muchos que están siendo engañados con doctrinas falsas. Hay muchos que están siendo engañados con doctrinas livianas. Muchos que están siendo llevados para otro rumbo. Y algunos han conocido la palabra de Dios. Si conociste la palabra de Dios, yo te aconsejo volvete a la senda antigua. Volvete a lo que has aprendido. Porque un día el Señor te va a preguntar sobre eso y qué le vas, no le vas a poder negar al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie. Nosotros conocemos la palabra. Tanta enseñanza, así como estábamos escuchando, esos testigos de Jehová no creen en la Trinidad, no creen en el Señor Jesús, dice que ellos no creen en el infierno. Ellos creen que el cielo y la tierra nueva va a ser acá, en la tierra. Ellos dicen que todo lo que murieron, un día el Señor los va a resucitar y le va a dar una nueva oportunidad. Y ellos van a tener que decidir. Todas doctrinas cerradas, eso no dice la Biblia, de ninguna manera. Y si nosotros no conociéramos la palabra, quizás podríamos ser engañados también. Pero qué lindo que estamos aprendiendo y conociendo la verdad. Y la Biblia, su propio intérprete. Dios le bendiga, hacemos una oración y aquí nos reencontramos el próximo lunes si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, poder estar junto a tu iglesia, a tu pueblo, mis hermanos, los hermanos allí en la red, en los distintos lugares, que hoy están escuchando de tu palabra, que hoy están conociendo de tu verdad. Yo te pido que tú seas quien ilumine nuestro camino, quien nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, de la palabra, para poder, Señor, explicarla, para poder guiar a nuestros hermanos y que sea de bendición y de fortaleza para sus vidas y poder estar preparado para esto que viene en la humanidad, para aquellos que vienen, Señor, a querer cambiar tu palabra y tu verdad. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Yo te pido, llévanos guardados y tú nos ayudes a llevar a la próxima reunión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.